entonces estábamos nosotros diferenciando lo que es la carga y la obligación, ¿sí? Porque, ¿qué decíamos? O sea, para que la mora se configure, ¿sí?, es distinto al tema del incumplimiento, ¿sí? Son momentos distintos. Decíamos que incumplir era no cumplir, cumplir parcialmente, cumplir defectuosamente, eso ya lo establecimos, ¿sí? Y la mora era un incumplimiento calificado. ¿Por qué lo estoy repitiendo? Porque acá me escribió Carlos de que no estaba transmitiéndose el video en live, entonces me tocó presionar ahí, pero ya llevamos bueno, varios minutos de clase y pues no voy a repetir eso, pero el video va a quedar colgado en YouTube más adelante, pues porque después dejamos unos minuticos para hablar del proceso, en cómo vamos, en hacer un balance, todas esas cosas, pero por ahora sigamos en la clase. Entonces, ¿qué pasaba con el tema de la mora? Que era necesario que el acreedor cumpliera una carga, y era esa carga que se denomina por el derecho colombiano el requerimiento para la constitución en mora al deudor, y el derecho venezolano, allá recordando a la doctora Milagros Cotech, se le llama la interpelación al deudor, ¿sí? Y solamente cuando se cumple esa carga, nace ese concepto que se denomina mora, que tiene un efecto, ¿sí? Y es que a partir de ese momento es cuando comienzan a contabilizarse los perjuicios. Hay algo que decir acá, y es que la mora, la institución de la mora, digamos, una de los criterios que se utiliza para diferenciar la responsabilidad contractual de la extracontractual es precisamente eso, que la institución de la mora no tiene cabida en la responsabilidad extracontractual. Acá estamos del daño en los contratos, ¿sí? Bueno, la ejecución o no ejecución de un contrato, bueno, depende ahí lo que pase, ¿sí? Pero la mora tiene un efecto a nivel contractual. ¿Y cuál es? Que es a partir de ese momento, cuando nace la mora, no cuando se incumple, ¿sí? A partir de ahí comienzan a contabilizarse los perjuicios. Ahora, la mora tiene un tratamiento distinto según se trate de obligaciones condicionales o obligaciones a plazo, pero eso más adelante, pues, digamos, vamos a profundizarlo. Por ahora me interesa diferenciarlo como lo hemos tratado, ¿sí? Incumplir es no cumplir, cumplir parcialmente, esas hipótesis que ya dijimos. Y la mora no siempre nace con el incumplimiento, tiene un efecto. ¿Y cuál es? ¿Sí? A partir de ese momento comienzan a derivarse o a tener en cuenta los perjuicios que se le ocasionan al acreedor. Eso es una carga que tiene ¿quién? El acreedor para constituir en mora al deudor. Es una carga. Ahora, la palabra carga, lo íbamos diciendo ahorita al inicio, es muy diferente a la palabra obligación. ¿Dónde me vine yo a percatar de eso? Porque pues en el pregrado, la verdad, bueno, en el pregrado sí lo dijo el doctor Becerra cuando hablaba de la carga del protesto en la letra de cambio, ¿sí? Pero pues en ese momento yo no ponía tanto cuidado, porque pues me distraí normal, ¿no? Pero donde se ve, digamos, con más ejemplos, porque en los títulos valores existen cargas, pero pues no son muchas, como las que hay en materia de seguros, ¿sí? Hay un autor también del externado, falleció hace poco, el doctor Andrés Ordóñez, ¿sí? Una eminencia en materia de seguros. El parcial más complicado de la especialización, el temible parcial de seguros, ¿sí? Yo cuando pasé, lloré de la felicidad. Pero él es una autoridad en materia de seguros, muy riguroso, ¿sí? Los parciales eran siempre duros. Entonces hay unos cuadernitos que él escribió sobre el contrato de seguro, lo expone. Y en el tercer cuaderno, hay un libro que se llama Las cargas de las partes en el contrato de seguro. Y también después habla de las inoperancias del contrato del seguro, en ese librito. Y ahí, en ese libro, y en el tomo primero también habla sobre eso, pero en ese libro ya explica, citando al maestro Inestrosa, porque el pie de página, recuerdo muy bien que era de Inestrosa, esa diferencia entre esos dos conceptos, lo que es la carga y la obligación.
Porque ¿qué tiene el acreedor? O sea, ¿qué necesita el acreedor para constituir el mora al deudor? ¿Por qué estamos mirando eso? Porque este tiene una carga. Una carga. ¿Cuál es la carga? ¿Sí? La constitución en mora, el requerimiento para la constitución en mora. ¿Sí? Como se llama en este momento el Código General del Proceso. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre esos dos conceptos? ¿Sí? Dice Inestrosa en su texto, la carga es un acto necesario, ¿sí?, para la producción de un efecto o para evitar una sanción. Carga. Es un acto necesario para que se produzca un efecto o para que se evite una sanción. Y en el caso de que no se ejerza, de que no se lleve a esa carga, pues la consecuencia es esa. O sea, o no se produce el efecto, y estamos en la nada, o puede ser, amerita una sanción, se produce una sanción en el mundo jurídico. Y no puede ser exigida coactivamente. La carga no puede ser exigida coactivamente. Obligación es un acto debido. La carga, ¿qué era? Acto necesario. Obligación, acto debido, que en el caso de que no se lleve a cabo, de que no se ejerza, produce incumplimiento. Y la obligación, sí puede ser exigida coactivamente. Bueno, allá me dirán algunos, bueno, y las obligaciones naturales, bueno, eso es otro cuento. O sea, la regla general es que la obligación puede ser exigida coactivamente, mientras que la carga no. Entonces, ¿qué pasa? El requerimiento para la constitución en mora hace parte ¿de qué? De lo que se denomina carga. ¿Sí? Ya que si el acreedor no ejerce esta carga, pues no se produce el efecto. ¿Y cuál era el efecto que producía este? Constituir a su deudor en mora. Desde el punto de vista procesal, esta carga se cumple con la notificación del auto admisorio de la demanda o el mandamiento de pago. Y hay una discusión procesal, pero allá el doctor en algún momento vamos a hacer una clase de procesal. Allá, mira, no voy a poder hablar de eso, de lo que no sé. ¿Sí? De procesal no les hablo. Entonces, ya teniendo en cuenta esa diferencia entre lo que es carga, ya entendemos cuándo nace la mora. Que la mora no nace con el solo incumplimiento. ¿Listo? Miren allá ese paréntesis que me toca abrir. ¿Por qué? O sea, tengan en cuenta esto que acabamos de hablar. La diferencia entre mora e incumplimiento. ¿Qué pasa? Que el artículo 1546 del Código Civil, que habla de la resolución, de la condición resolutoria, ¿sí?, esta se activa con el solo incumplimiento. ¿Algún lector, por favor? Leamos el artículo 1546 y comparémoslo con el 870, pero del Código de Comercio. Hagan ese ejercicio, por favor, miren las normas y leámoslas. Yo tengo el 1546. ¿Qué dice el 1546? Condición resolutoria tácita. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria, en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. ¿Cuándo se activa esa condición resolutoria? Cuando hay incumplimiento. En ese momento es que se activa. ¿Pero qué dice el 870 del Código de Comercio? Si ustedes lo ven, mientras lo buscan, y cuando lo encuentren, no sé, levantan la mano, ahí hacen algo. Ya lo tengo ahí. ¿Sí? Dice, a ver. Código de Comercio 870, resolución o terminación por mora. En los contratos bilaterales, en caso de mora de una de las partes... Punto, ahí, hasta ahí. En los contratos bilaterales, en caso de mora de una de las partes. Y es una diferencia desde el punto de vista de las obligaciones que existe entre el Código de Comercio y el Código Civil, el tema de la resolución. ¿Sí? Miren la diferencia entre este tipo. Pues eso es la consecuencia de
nuestro sistema duonormativo. ¿Duonormativo a qué me refiero? A que hay Código Civil y Código de Comercio. ¿Sí? Eso ahorita, recuerdo el año pasado, pues la academia estaba en discusiones por el proyecto de Código Civil de la Universidad Nacional. ¿Sí? Pues digamos que sería muy bueno, de pronto nos voy a colgar ahí esos live de la Universidad Externada de Colombia, que también se quedan ahí para siempre, sobre varias discusiones que hay en el Código Civil, ¿sí? O sea, del proyecto del Código Civil, ¿sí? Ahí hablan muchas personalidades, pues sobre diferentes puntos de la equidad, por ejemplo. María Cecilia Macaura le hizo el tema bien en el live que hizo una Javeriana con Jiménez, el profesor de seguros, ¿sí? Pero en fin, esa entonces es una de las diferencias entre los contratos de contraprestación y los contratos de colaboración, el tema del incumplimiento. Y ya vimos también que la resolución era diferente en el Código Civil y en el Código de Comercio. Otra de las diferencias es el tema de la nulidad, ¿sí? Porque, ¿qué pasa con la nulidad en materia civil? ¿Sí? Destruye el contrato. Los efectos de la nulidad anulan, valga la redundancia, ya vamos a mirar eso, todo el contrato. ¿Sí? Los efectos de la nulidad en materia civil están descritos en el artículo 1746, ¿sí? que consagra una institución que viene del derecho romano, que es el régimen de restituciones mutuas, ¿sí? Recuerdo que algún libro también lo llamaban la restitutio in integrum, pero eso, para mí eso tiene que ver más con temas de responsabilidad, ¿sí? Pero como yo lo vi en algún libro de obligaciones, le llaman restituciones mutuas, ¿sí? Y es que hay en ese caso de que se presente la declaración de nulidad relativa, cuando se declare por parte del juez la nulidad relativa, opera ese régimen de restituciones mutuas. Miremos por favor el artículo 1746 del Código Civil. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? Artículo 1746. Y está como el sonido ahí todo loco. ¿1700 qué, profe? 1746 del Código Civil. Efectos de la declaratoria de nulidad. Exacto. La nulidad pronunciada en sentencia, que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo, sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita. En las restituciones mutuas... Ahí solamente, hasta ahí. Cuando se declara la nulidad, ¿sí?, las cosas vuelven a su estado anterior. Esos son los efectos de la declaratoria de nulidad. Pero la norma también dice, sin perjuicio de lo que ocurre para la causa ilícita y el objeto ilícito. Una sentencia inestrosa de seguros en la década del 70, no me acuerdo el año, pero tocaba el tema. También la tengo por ahí en un resumen. De hecho, acá también las voy a colgar por ahí. Voy a buscarlas en un resumen. Pero él establece en esa sentencia que en el caso de que exista objeto o causa ilícita, las cosas no vuelven a su estado anterior. Es la diferencia, ¿sí?, entre la declaratoria de nulidad. Es a lo que se refiere la norma, ¿sí? Porque la norma dice sin perjuicio de las causales que se configuran por objeto ilícito y causa ilícita. Pero al punto que quiero ir para esta diferenciación que estamos haciendo entre contratos de colaboración y contratos de contraprestación es a que la nulidad, la declaratoria de nulidad en esos denominados contratos de contraprestación
destruye el contrato. En los contratos de colaboración, que entran en esa otra clasificación, nace un concepto, el Código de Comercio trae un concepto, mejor, que es ajeno a los contratos de contraprestación. ¿Y a cuál me refiero? Al concepto de nulidad parcial. ¿Sí? Nulidad parcial. Ese tema está en el Código de Comercio, en esa parte que se denominan las ineficacias, como la llama el legislador mercantil, las ineficacias, a partir del artículo 897. ¿Sí? Ahí hablan de la ineficacia liminar, ¿sí? De la nulidad, de una figura que llama la conversión del negocio jurídico, también muy interesante. ¿Sí? Pero ahí en las ineficacias se contempla lo que se conoce como, o bueno, lo que consagra el código como nulidad parcial. Miremos por favor el artículo 902 del Código de Comercio, artículo 902. Y seguido, porque son dos normas que son, armónicas, ¿sí? Porque para digamos que se complementan, ¿sí? Las dos, el artículo 902 y el artículo 903. 902 dice: la nulidad parcial de un negocio jurídico o la nulidad de alguna de las cláusulas solo acarreará la nulidad de todo el negocio cuando aparezca que las partes no lo habrían celebrado sin la estipulación o parte viciada de nulidad. ¿Qué pasa? El negocio se conserva, ¿sí? No afecta todo el negocio como el artículo 1746, que es el efecto de la nulidad en el Código Civil. El artículo 902, digámoslo de esta manera, le da otra oportunidad al negocio, ¿sí? Otra oportunidad de sobrevivir en el mundo jurídico. Y eso tiene que ver con algo que ya denominamos acá, que hablábamos las clases pasadas, con ese principio que es el principio de los contratos, ¿no? El favor negoti, o el favor, una institución de origen romano, ¿sí? Entonces, en ese caso, en razón, o sea, es mejor, digamos, en boyacense, ¿qué quiere decir ese principio? Es mejor un contrato que produzca efectos a uno que no produzca nada, ¿sí? Es el desarrollo de ese principio. Entonces, los contratos de colaboración permiten la figura de la nulidad parcial. Los contratos de contraprestación no la permiten, porque ya vimos los efectos de declaratoria de nulidad en el Código Civil típico, o sea, que es la norma que regula esos contratos, y pues ahí, digamos, no tiene cabida, porque se destruye todo el contrato. Mientras que aquí sobrevive el contrato. Hay nulidad, ¿sí? Pero parcial, no la habilita. Ahora, ¿qué pasa? Que también ocurre lo que ocurre en el 870, el incumplimiento. A menos que, o sea, esa persona en la que concurre la causal de nulidad, en la que el consentimiento, ¿sí?, va manifestado con esa causal de nulidad, ¿sí?, o cualquiera de sus elementos de validez, pero que se dé el tema de la causal de nulidad, que usted ya lo sabe, sea determinante para el negocio. Ahí ya el contrato ya no puede subsistir, ¿sí? Y el tema, por ejemplo, lo observamos muy claro en un contrato de sociedad, o en cualquier contrato de colaboración, un joint venture, unas cuentas en participación, bueno, cualquier contrato de colaboración, ¿sí? Usted, por ejemplo, a ver, nos asociamos 5 y resulta que alguien era incapaz relativo, tenía 17 años. Ustedes ya saben que la ley diferencia respecto a la edad, ¿sí? Los incapaces relativos y absolutos, ¿sí? Y los que son plenamente capaces. Incapaz relativo será aquella persona, ¿sí?, que es mayor de 14 años, pero a la vez menor de 18. Eso es un incapaz relativo en el derecho colombiano. Entonces resulta que el tipo pues tenía la cara más vieja que todos. Entonces, ¿quién iba a pensar que ese man tenía 16 años? Y caímos ahí y firmamos el contrato. Todos nos asociamos en un contrato de colaboración.
vamos a unir esfuerzos, bueno, no sé de qué tipo de contrato se trata. Y resulta que, bueno, declararon la nulidad del personaje, del que tenía 16 años. Eso dañó todo el negocio, enfermó todo el negocio. No, sino, pues, es mejor que un negocio produzca efectos a un negocio que no los produzca, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues, sería un tema de nulidad parcial. Pero si, por ejemplo, la participación de ese muchacho fuera la fundamental, no, lo que pasa es que ese fue el de la plata. No diría yo, no sé, se me ocurre en la cabeza. ¿Sí? El que iba a meter todos los recursos, no, pues ahí sí grave, ahí sí dañó todos. ¿Me hago entender? Y eso que estoy diciendo es precisamente, digamos, la intención de esas normas. ¿Sí? Miremos, ya miramos el 902, miremos el 903 luego de haber explicado esta carreta. ¿Qué dice el 903? Artículo 903 del Código de Comercio. En los negocios jurídicos plurilaterales, cuando las prestaciones de cada uno de los contratantes se encaminen a la obtención de un fin común, la nulidad que afecte el vínculo respecto de uno solo de ellos no acarreará la nulidad de todo el negocio, a menos que su participación, según las circunstancias, sea esencial para la consecución del fin previsto. Son dos normas, ya vimos el 903 y el 902, que se complementan conceptualmente. Yo no sé si haya alguna duda o alguna pregunta de las personas que están en el salón. El salón de clase, ¿a qué me refiero? A los que entraron por el link de Zoom, porque los de Facebook Live no es el salón. ¿Me hago entender? ¿Hay alguna pregunta? Pues que ellos son los que pueden aquí hablar. ¿O todo va bien? Profe, aquí en la plataforma Alexis Ramírez García preguntó cuando estaba usted comentando sobre las nulidades. Dijo, ¿es la misma anulabilidad? Preguntó él. Ya respondimos esa pregunta, pero primero voy a contestar esto. O sea, ¿cómo hacen para entrar? Van a la página que se llama U para la gente. Días atrás se llamaba Universidad para la gente, pero no quiero que me molesten la vida. Pero sé que me la van a molestar. ¿Sí? Entonces van a esa página y ahí aparece una publicación, ¿sí? Que dice, con este link podrá entrar a una clase de Derecho Comercial totalmente gratis. ¿Sí? El día de hoy, le da el de hoy, al último que publiqué. Y ahí simplemente le da el clic y creo que ya entra, ¿cierto, Carlos? Ahí no es la otra forma de entrar, porque es que me estaban preguntando acá cómo entrar. ¿Sí? Ahora, la anulabilidad del Código de Comercio. Pues a ver, podríamos decir que es un apodo que le ponen en el derecho comercial a la nulidad relativa, ¿sí? Porque tiene las mismas causas, el mismo tratamiento. Sin embargo, en algunos aspectos sí existen diferencias. El tiempo para sanearse la nulidad. ¿Qué pasa? Que la nulidad relativa en el Código Civil tiene un tiempo o un término de saneamiento de 4 años. Mientras que la nulidad relativa en el Código de Comercio, alias anulabilidad, tiene un término de saneamiento de 2 años. Entonces, en ese aspecto se diferencian. También se diferencian en el momento a partir del cual comienza a contarse. Y les hago una cuña, yo ahorita les busco el libro y se los dejo ahí también en la página, ahí colgados. Me comprenderán, no soy más experto para manejar esto. Esto ha sido hecho con las uñas, sí. Porque yo antes para YouTube solamente sabía colocar Pink Floyd, por ahí no sabía hacer más.
Y Zoom pues tampoco es que, bueno, a Zoom sí le tengo un poco más el tiro, pero YouTube no es que sea el más experto, entonces por ahí nos van a ayudar que para abrir un canal y todo eso, pero todo eso debido tiempo. Sí. Pero al punto que iba era que ahí les voy a colocar un libro. Hay una monografía muy interesante, un libro que siempre lo he promocionado, o sea, siempre he hablado de ese libro, que se llama de Jorge Subescún Melo. Un libro que me recomendaron, yo me lo leí y vea qué vaina tan buena. Entonces, el libro se llama Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo. Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo, de Jorge Subescún Melo. ¿Sí? Y ahí hay una monografía muy buena que se llama Análisis comparativo de diferencias, similitudes y tratamientos entre el libro de obligaciones del Código Civil y el Código de Comercio. Es una monografía que vale la pena mencionar. Y ahí es donde está esto que estoy hablando acá. Porque ahí hablan de las diferencias entre la nulidad relativa en el Código Civil y el Código de Comercio. Hay un poco de cosas ahí. Las ineficacias, por ejemplo, es un punto. Pero también otras diferencias. La teoría de los riesgos en el Código Civil y en el Código de Comercio es distinta. Tienen aspectos diferentes. Y también las similitudes. Bueno, ahí revisen la monografía. Entonces, otra de las diferencias entre la anulabilidad, que es la misma nulidad relativa, es el momento a partir del cual empieza a contarse ese momento de saneamiento. ¿Sí? En el Código Civil, como dice la monografía del maestro Jorge Subescún, es un momento subjetivo. ¿Sí? El tiempo comienza a contar desde el momento en que la persona tiene conocimiento del vicio, de que es afectada por el vicio. Mientras que en el Código de Comercio la anulabilidad, ¿sí?, es a partir desde el momento en el que se celebra el contrato. Es un hecho objetivo, totalmente objetivo. ¿Sí? Entonces, a la persona que me preguntaba ese tema de lo que era la anulabilidad. ¿Listo? Entonces, miren, esa diferencia de lo que hay entre contratos, o sea, entre esos contratos. ¿Sí? Y podríamos seguir hablando, pero necesito avanzar. Pero son, digamos, los principales criterios o las consecuencias que se desprenden a partir de esa diferencia entre contratos de contraprestación y los contratos de colaboración, que ya hemos explicado en clases pasadas en qué consiste esa vaina. Ok. ¿Sí? ¿Qué más podríamos decir del contrato? O sea, porque esto es un universo, esto es el mundo del contrato, pues es una materia, ¿no? Yo tampoco les puedo dar todo derecho privado y decir que les voy a dictar todo. No. Estos son unas clases, porque me imagino si algún día me escucha un profesor que son humildemente muy, muy básicas, por decirlo así. Porque podríamos hablar de tantas cosas. Ustedes miren esos índices de esos libros, todos esos temas que tienen. ¿Sí? Pero es importante que nosotros sepamos ciertas instituciones del contrato, y los estamos haciendo, para entenderlo en el contexto comercial. ¿Sí? Para entenderlo en el contexto del derecho comercial. ¿Sí? Siempre, y eso ocurre pues por el tema de nuestro sistema duonormativo, va a ser necesario el estudio del derecho civil para comprender el derecho comercial. ¿Sí? Porque en la teoría general en materia de obligaciones del Código Civil, ¿sí?, de obligaciones y contratos, le es aplicable al derecho comercial, así el Código de Comercio tenga su libro independiente de lo que son las obligaciones. Su libro independiente. Pregunto yo, venga, participantes, venga, miro yo quién está por acá. Pero ¿cómo hago para mirar los participantes de acá?
¿Le doy clic? Sale ahí en la parte, en la Ah, no, abajo, aquí. dice participantes, y ahí le das la flecha que está hacia arriba. Ahí despliega la lista de los participantes. Motorola, ¿quién será Motorola? Ese nombre sí lo tiraron. No, mentira, ese debe ser por el celular. Motorola One Marco y Motorola One Fusion. Pero no, ese no. Miremos otro. Oh, ¿qué pasa? Camila Velasco está. ¿Está escuchando? Camila Velasco está. Buenas noches. Sí, señor. Sí, te estoy escuchando. ¿Cómo le va a Camila? Bien, gracias. ¿Puede prender la cámara para conocernos? Pero estoy como desarreglada. No importa, yo tampoco, eso no importa. Espérate un segundito. No sé dónde es que tengo que prender la cámara. No sé, no pude. Bueno, Camila, usted cuéntenos qué hace, de dónde es, su merced, de dónde es. Bueno, yo trabajo en una empresa, en una firma de abogados. Soy egresada de la Republicana. ¿Y en qué trabaja en la firma? Egresada de la Universidad Republicana. ¿Y en qué trabaja, o sea, en la firma de abogados, qué hace? Escúcheme la pregunta, ¿no? ¿Me escucha o se fue? Hola, ¿me escucha? Sí, ahora sí. ¿Ya qué hace en la firma de abogados, Camila? Bueno, me dedico a la parte laboral, asesoramos a varias empresas en temas, en diferentes temas. Digamos que en el área que yo trabajo es en temas laborales como tal, pero pues también tengo que ver un poco de cosas en cuanto a comercial y todo este tema. Le voy a hacer una pregunta, Camila, como me la hizo un profesor en un preparatorio y no va a creer, pero me corchó. Ojalá no la corche a usted. Y es una pregunta que uno dice, este man, a mí no se me hubiera ocurrido. O sea, yo estudié, me leí todo el Código de Comercio, pero no, nunca me ocurrió. ¿Cuáles son los libros del Código de Comercio? Los libros del Código de Comercio. O sea, el Código Civil tiene unos libros, ¿no? O sea, sí. La parte general y personas, después sigue bienes, contrato de obligaciones y sucesiones, creo que es así. Sí. ¿Cuáles son los libros del Código de Comercio? Bueno, yo no sé mucho, la verdad, pero diría que uno de ellos es, por ejemplo, títulos valores, me imagino que puede ser ese, ¿no? No. No, entonces no sé. El libro, el Código de Comercio. Gracias, Camila. Un gusto conocerlo. Encantado. Igual, no. El gusto es mío, realmente. A mí me corcharon con esa vaina. Yo, este man que estaba preguntando eso. ¿Sí? Y después de que perdí el preparatorio, pues salí todo aburrido y miré. Entonces nunca se me olvidó. ¿Sí? Pero que lo corchen a uno por esa vaina, eso sí es injusto, ¿no? ¿Qué es el problema? ¿Sí? Que eso se está volviendo un negocio. Sin embargo, lo trataremos en otro programa, no en una clase. Pero yo me puse a mirar y decía, la parte general del Código de Comercio. Después seguí buscando. Sociedades, el otro libro. Bienes, el otro libro. ¿Sí? Obligaciones, otro libro. Y la navegación. Son los libros que componen esa obra, ese código de comercio. Pero ¿para qué estoy hablando de esta carreta? Porque tienen los mismos libros. O sea, el Código Civil tiene libro de obligaciones y el Código de Comercio tiene libro de obligaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que para solucionar ese problema duonormativo, o no, en el sistema duonormativo, existe la denominada teoría remisionista, en contraposición de la otra teoría de la aplicación de la ley, que es la teoría autonomista.
La teoría remisionista dicta que la forma de interpretar, de formar, de rescindir los contratos en el Código Civil son aplicables al derecho comercial a menos que la ley comercial tenga una norma especial. Algo así dice la norma. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que es necesario manejar el Código Civil. Porque en el Código de Comercio hay muchos vacíos. Que sin lugar a dudas, ¿cómo se solucionan? Pues con lo que dice la teoría general de obligaciones del Código de Comercio. Entonces, por eso vamos a mirar ciertas cosas del derecho privado que son fundamentales para el derecho comercial. Bueno, para todo. Eso, o sea, lo que les digo, la teoría de las obligaciones siempre va a ser lo más importante que cualquier abogado debe aprender. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un punto esencial, importante, que son los elementos del contrato. ¿Sí? Los elementos del contrato. Ya miramos esa nueva clasificación. ¿Sí? Y aquí podría yo dedicarme, pues no sé si más adelante, algún momento, otra clase, ponerme a explicar el resto de clasificaciones. ¿Sí? Clasificaciones de los contratos. Carlos Andrés Méndez está en clase, o sea, está conectado. ¿Está Carlos Andrés? Carlos Andrés Méndez no está, o sea, no está disponible. Y como acá no los puedo vaciar, pues me toca tragarme. Perdón, se me Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Ah, bueno, perdón. Gracias. Voy conduciendo. Ah, ok. No, tranquilo, más bien tenga mucho cuidado porque va y se estrella. Señor. Sí. Entonces, no sé, algún voluntario. Alexandra Laguna. Profe, qué pena con ustedes que estoy en la calle. No, pues tenga más cuidado todavía, que está peor que manejar carro. Por ahí he leído. Y más con... Ay, Y más es que con... por no perderme la clase, pues uno se conecta, profe, la verdad. Pero pues sí, Muchas no, gracias, en este momento no muchas tengo gracias. nada a la mano. No, pero tenga cuidado, yo he leído prensa diario, y de Colombia también, obviamente. Y está un poco complicado el tema, ¿no? Cada vez está más duro la inseguridad. Hay que tener mucho cuidado. Sí, señor, muchas gracias. Y pues leyendo acá cosas es diferente. Pero acá ahí es como la gente es como loca. Sí, es otro cuento, es distinto. Pero también hay cosas así todas raras que pues leo en la prensa. Pero bueno, o sea, a lo que me refería era, o sea, ustedes conocen la clasificación de los contratos, pero por supuesto. ¿Sí? Pero en algún momento, gratuitos, onerosos, ejecución instantánea, ejecución sucesiva, toda esa carreta. ¿Sí? O sea, esto que explicamos fue una clasificación. ¿Sí? Deberíamos mirar una clase dedicada a esa, puede ser muy cortica, de 20 minutos o 25 minutos. Y la subimos también. ¿Sí? Pero esta es una de las clasificaciones. ¿Pero a qué punto voy? A que otro punto que hay que ver, importante para el tema de los contratos, es lo que son los elementos del contrato. Y aquí hace referencia, digamos, la definición o lo que hay que mirar de ahí para entender el tema. Es el artículo 1501 del Código Civil colombiano, artículo 1501. ¿Quién lo lee? Artículo 1501, por favor. Oiga, qué mal no puede regañar acá a la gente. Porque... Artículo 1501. Ok. ¿Qué dice? ¿Lo lee Carlos o lo leo yo? No, tranquila, dale, tranquila, no hay problema. Artículo 1501, cosas esenciales, accidentales y de naturaleza de los contratos. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno
o degeneran en otro contrato diferente. Son de la naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial. Y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. Esa es la norma que define los 3 elementos que tiene un contrato. Elementos esenciales, elementos de la naturaleza y elementos accidentales. ¿Qué pasa entonces? Elemento esencial, ¿sí?, que están relacionados directamente con la existencia del contrato. O sea, si el contrato, o mejor, si el acuerdo de voluntades no existe sobre esos puntos, sobre esos elementos esenciales, el contrato es inexistente. No nace a la vida jurídica el contrato. Esos son los elementos esenciales. Ahora, hay algo que leer ahí con beneficio de inventario, porque eso tampoco es tan así. A mí, como lo enseñaron en la universidad, que después en los posgrados ya me di cuenta que eso no era tan así. Porque hay unos profesores que dicen, por ejemplo, como lo es el precio en la donación. Si usted no pacta precio en la donación, hay un mito ahí todo loco que dice, eso se vuelve, si usted no pacta precio en la compraventa, es a lo que me refiero, degenera en donación. Carreta. ¿Sí? Porque desde aquí, ¿cómo le van a sancionar a las partes la autonomía de la voluntad, su consentimiento? Recuérdese que un contrato es ley. Un contrato es una ley para las partes, recuérdese eso. Y la ley tiene unos métodos o unas formas de interpretarse. Los que estudiaron la interpretación de la ley, pues allá hablarán de la ley normal, que allá el método exegético, gramatical, teleológico, sistemático, de la libre evolución histórica, analógico, todos esos métodos de interpretación que existen para leer la ley. Pero el contrato también es ley, que tiene sus propios métodos de interpretación. Y allá en la parte del libro de obligaciones del Código Civil, ¿sí?, en los métodos de interpretar la ley, que hay métodos objetivos y métodos subjetivos, pero también voy a dejar una conferencia acá colgada en la página. Imposible que jodan por colocar una conferencia, ¿sí? O sea, ya sería mucha vaina, ¿sí? Entonces, esos métodos son los que le permitan a uno entender el contrato. Miren, artículo 1789, si no estoy mal. Por ahí, 1717, por ahí comienza, pues 1717, pero es que la norma se me olvida. Donde está la parte de los métodos de interpretación de la ley. Búsquenlos en el Código Civil. Y les pido excusas que yo no me sé normas, ni me interesa aprenderme normas, porque aprender normas de memoria, eso no sirve para nada. Para eso están los celulares y para otras cosas. Pero yo sé que existe la norma. Los métodos de interpretación de la ley. Entonces, ahí dice, en nuestro sistema, el colombiano, le da prelación al método subjetivo de aplicación de la ley, perdón, de interpretación de la ley contractual. ¿Sí? Que se tiene en cuenta que la intención de las partes al celebrar el contrato. Entonces, venga, si las partes tuvieron la intención de celebrar el contrato, de hacer compraventa, de hacer compraventas, ese es lo que querían ellas, ¿por qué van a degenerar eso en una donación? O sea, ¿a quién se le ocurrió semejante barrabasada? Es loco eso. Pero sin embargo, uno como traga entero ahí en el pregrado, pues ahí. Y es importante, uno. Por ahí decían, y profe también decía, no hay preguntas bobas, sino bobas que no preguntan, decía por ahí. Y eso es muy cierto. Siempre, no ataquen, no es la palabra, pero cuestionen.
al docente. Pero cuestionarlo no que de una manera sin argumentos, sino con altura, con argumentos, o sea, y con respeto, ¿no? También muy importante. ¿Sí? Pero uno puede cuestionar a sus docentes. Después les contaré, yo he corchado a varios, pero tampoco es que sea el más, pero sí he hecho unas preguntas que, oigan, no que se me van a ocurrir. Pero volviendo al punto, ¿sí? Ese tema no puede darse ese tratamiento en los elementos de la esencia. Los elementos, porque están relacionados con la existencia. Simplemente, si no se reúnen, la consecuencia será que el contrato es inexistente. Y ahí se han presentado ciertas vicisitudes en la jurisprudencia colombiana, en la historia del derecho colombiano. Si es o no necesario declarar la inexistencia de un contrato. Ustedes van a las sentencias clásicas por allá, Tancredo Nanetti, magistrado, lo que llaman la Corte de Oro, así le llaman, algo así. Tancredo Nanetti. Y allá pues se concebía en la antigüedad cómo era necesario que se declarara la inexistencia, pero pues ustedes pónganse a pensar, es que es un tema hasta filosófico. ¿Qué es lo que no existe? ¿Qué es la nada? Vayan, lean a Jean-Paul Sartre, o Sartre, como dicen por ahí. Yo no sé ni cómo se pronuncia, pero lo he leído. ¿Qué es la nada? Lean La náusea. Interesantísimo. Pero bueno, no necesita ser filósofo para definir esos conceptos, dar la opinión. ¿Qué es la nada? O sea, la nada es simplemente lo que no hay, lo que no está. Decía una palabra tan bonita Juan Carlos Henao alguna vez en una conferencia, me encantó, tampoco se me olvidó. Es lo que hay, la nada es lo que hay antes del nacimiento y lo que hay después de la muerte. Eso tiene pues una expresión de su forma de pensar, de su forma filosófica de concebir la vida. ¿Sí? Y para que la nada se dé, ¿es necesario que la declare alguien? No, pues la nada es simplemente eso, la nada no necesita para declarar, la nada es la nada. Entonces, ¿deberá el juez declarar en una sentencia judicial para que opere la figura de la inexistencia? No debe declararse. La inexistencia no debe declararse por parte del juez. Pero sí puede que atestarla, ser testigo de ella. Eso sí lo puede hacer un juez. Y ordenar que todo lo actuado en razón de ese acto que es inexistente desaparezca. ¿Sí? Sin embargo, Espina Fernández, por allá también en el régimen general de las obligaciones, yo me acuerdo que eso lo subrayé allá, tengo rayado ese libro. Ahí aparece algo que se llama el negocio jurídico putativo. Óigase bien. Negocio jurídico putativo. Dice el maestro allá, o decía el maestro, porque ya murió, en el libro, que eran aquellos negocios que tenían una brizna. O sea, que a pesar de no reunir sus elementos esenciales, ese negocio tenía una brizna, algo muy pequeño de existencia jurídica, pero eso ya son categorías allá muy dogmáticas, muy allá, pues, el mundo, diría yo, Ospina Fernandolandia, algo así, para que me entiendan. Allá es el mundo académico, pero en la práctica es muy raro encontrar eso. O sea, que un juez, digamos, aplique esa teoría del negocio jurídico putativo. Es de muy poca frecuencia. ¿Sí? Entonces, la conclusión acá, ¿cuál es? La inexistencia, para que opere, no necesita declaración judicial, porque la nada, para que sea nada, no necesita declaración de ningún ser humano. Ella es por sí sola nada. Qué trabalenguas tan horrible. Pero así es. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y dónde están los elementos esenciales de los contratos? En el derecho privado.
¿Dónde están esos elementos esenciales? Y aquí viene una controversia. O controversia no, pues cada uno tiene su opinión, tampoco es que sea controversia y no sé, digamos así esa palabra tan pesada. Pero hay como diversidad de opiniones respecto al punto de esa clasificación de los que se denominan por unos contratos nominados y contratos innominados y contratos típicos y contratos atípicos. Hay una controversia en ese aspecto. Yo una vez le pregunté a mi profesor de universidad, profesor, ¿cuál es la diferencia entre contratos nominados y típicos y nominados y atípicos? ¿Y saben qué me contestó? Eso no va con la matrícula. Claro que no les voy a decir el nombre porque acá me meto más en problemas. Pero, pues esa respuesta fue grosera. Me dejó sano, como dice. Digo, no, eso no va con la matrícula. Y yo. Pero después otro profesor, que era muy diferente, me dijo que me leyera un librito. Ese fue más chévere. Claro que a los dos los recuerdo mucho. Maestros. Entonces me recomendó un libro de un argentino, ¿sí? Que se llama Juan Manuel Farina. Juan Manuel Farina, Contratos Mercantiles Modernos, se llama ese texto. ¿Sí? Del derecho argentino, es muy interesante. Y a los que les gusta este tema del derecho comercial, ¿sí? De los contratos comerciales, yo lo compré, obviamente, lo leí, y vale la pena comprarlo. Le hice caso al profesor. Vale la pena comprar ese libro. Entonces ahí, en la parte de obligaciones, de dogmática de ese libro ahí, trata esa diferencia entre los contratos típicos, atípicos, nominados e innominados. Carlos, ¿está ahí en clase? Hay 2 Carlos, profe. 3 Carlos. Carlos A, que es su merced. Ah, listo. Prende la cámara, déjeme verlo. Carlos A. Sí, su merced, el que está hablando. Profe, pero yo acá tengo un desorden y estoy a oscuras. Ah, no, Yo soy entonces, Carlos Castro. entonces mejor, Tu ayudante. sí, mejor entonces, Carlos Andrés Méndez, ¿quién es Carlos Andrés Méndez? ¿Está en clase? Que va conduciendo. Ah, va conduciendo, sí, entonces, baila. El otro Carlos que no tiene apellido, ahorita iba a opinar. Camila Velasco ya habló, ¿no? Ya, también. Ana María Soto, ¿está en clase? Sí, sí estoy. ¿Nos deja conocerla? ¿O le da pena? No, No. sí me da pena. No, ¿y cómo a mí sí no me da pena? Prenda la Sí, cámara, estoy bien. no sea malita. No. ¿Usted recuerda, usted es abogada, Camila? ¿Camila o Ana María? Perdón, con la que estoy hablando, Ana María, entonces. Siempre he tenido problemas con los nombres. Memoria a corto plazo. Grave. No, Vean una película que se no, llama señora. Memento. Es muy buena. Es sobre ese tema de la memoria a corto plazo. Yo creo que tengo el problema de ese mal. Pero, ¿cómo es su nombre? Que se me olvidó. Ana María. Ana María. Su merced estudia Derecho, es abogada. Cuéntenos. Entonces, preséntese, por favor. Yo estudio Derecho en la Corporación Universitaria Republicana. También, oiga, Estoy en 8º semestre. en 8º semestre. Qué bien. ¿Qué diferencia para su merced? Usted ya vio contratos y obligaciones y vio todo eso, ¿sí o no? Claro. Sí, señor. Me hace falta ver obligaciones. ¿Y llegó a 8º sin ver obligaciones? Sí, señor. Su merced es como dicen los mexicanos. Es una chingona. No se va a ofender, que no quiere decir una mala palabra. Porque a mí me dijeron, tú eres un chingón. Y yo, ¿cómo así, hermano? Venga para acá, ¿qué quiere decir? Entonces me dijeron, no, eso es ser uno berraco en la vida. Entonces a mí me decían los mexicanos que eso ya son, eso es como en México, es que los mexicanos se parecen harto a los boyacenses, ¿sí? Diría yo. Por eso es que uno como que tiene tanta empatía con los mexicanos. ¿Sí? Pero
¿Qué diferencia, María, existe entre ese concepto? Contrato nominado y contrato típico, contrato innominado y contrato atípico. ¿Su merced entiende esa diferencia? No, no, señor. No entiende. No, señor. Bueno, es que ese es el problema. Sin ver obligaciones pues, es un poco complejo. Pero le digo una cosa, Ana María, le doy un consejo. Y gracias, primero le agradezco por estar acá en esta clase. Eso es amor al arte. Aquí estamos románticos. O sea, los que estamos acá, mejor dicho. Esto es puro amor al arte. Esto no es... O sea, aquí si ustedes quieren aprender y yo quiero enseñar, esto es una relación muy bonita. ¿Sí? Pero le digo un consejo, lo más importante, Ana María, estudie obligaciones. Yo les voy a pasar un librito que me dieron acá, el Dinestrosa, que es así, re grande, el de uno verde, pero está en PDF, entonces no es, ahí está muy fácil. Les voy a mandar un libro de obligaciones para que miren, ¿listo? El Dinestrosa. ¿Listo, María? Sí, claro que sí. Y cada uno me consigna de a 300.000, no mentiras. No, eso, yo quiero hacer una biblioteca digital acá en la página. O sea, tengo tantas ideas que a veces me toca meditar para parar tanto la cabeza. Pero sí quiero hacer una biblioteca digital, vamos a ver las implicaciones jurídicas. Es que toca hacerlo con mucho cuidado porque pues hay mucha gente que molesta. ¿Sí? Pero si no sabe, María, vaya, revise ese libro es muy bueno y póngale cuidado a lo que vamos a decir. Me gusta la teoría de Juan Manuel Farina, no me gusta en ese caso la teoría de Arrubla, porque ustedes van al libro de Arrubla, el tomo 3, que se llama Contratos Atípicos, y no me trama lo que dice ahí. Claro que él describe la teoría que voy a exponer. Juan Manuel Farina, ¿qué dice? Dice, mire, el derecho comercial es muy distinto al derecho civil. O sea, en cuanto al sistema de fuentes, ¿sí? Y hay una cosa que tienen los abogados comercialistas, que tenemos los abogados comercialistas, que no tiene ningún abogado, y es que tenemos más contacto para nuestras normas, para nuestro sistema de normas, con la realidad. ¿Y a qué me refiero? A la incidencia de lo que es la costumbre en el derecho comercial. Aquella fuerza normativa que tiene la costumbre y que no la tiene en ninguna otra rama del derecho. O en pocas. Derecho internacional, por ejemplo. Pero usted, por ejemplo, ahí dicen la costumbre del derecho, no sé, en el procesal, sí, no, pues no. La costumbre. Sí. O la costumbre allá en el derecho laboral. No, es que yo estaba acostumbrado a no subir el salario de la gente. No, pues grave. Porque la costumbre en Colombia no se admite la teoría de la costumbre contra leyes. Sin embargo, por allá habla Carlos ahí. O sea, yo lo hablo, pero ojalá estuviera Carlos Lozano acá, un gusteño que hablar con alguna vez acá, que él siempre sale con unas cosas tan brillantes que lo dejan a uno. Entonces, los comercialistas tenemos una preferencia por lo que es la costumbre. O sea, una admiración por la costumbre. Entendida la costumbre y las prácticas mercantiles de costumbre, porque como hecho públicos, reiterados y uniformes, que por no contradecir la ley son fuente de derecho. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Ahora, eso incide en la práctica comercial. Ya que miramos tanto, observamos tanto las prácticas reales, lo que ocurre, ¿sí? Los contratos que son típicos, esa palabra tipicidad, obedece de una manera distinta a otras ramas del derecho. Y pregunto yo, que hay varios abogados por lo que veo, pregunto yo, ¿sí? Generalmente, ¿de dónde sale esa palabra tipicidad? ¿Dónde la vieron? ¿En qué materia? A ver, uno voluntario, que no le dé pena, no prenda la cámara porque le da pena acá a la gente. En derecho penal. En derecho penal, ¿sí o no? Eso, muy bien. Entonces allá el profesor le echaba el carretazo a uno que la conducta punible es igual a aquella conducta
típica, antijurídica y culpable, si mal no recuerdo. ¿Cierto? Sí, Típica, profe. antijurídica y culpable. Entonces estudiaban la tipicidad, ¿sí? La antijuricidad y la culpabilidad, estudiaban ahí capítulos por capítulos. Fernando Velázquez, como si fuera ayer, me acuerdo de ese libro, que es muy bueno en Derecho Penal. Aunque pues no soy penalista, no he leído mucho de eso, pero es muy bueno. Me gustaba, como explicaba él. Manual de Derecho Penal, libro azulito en mi época. Fernando Velázquez. Y le pregunto a los que han visto penal, ¿dónde se encuentra o dónde se da la tipicidad en materia penal? ¿Dónde? Que el delito se encuentre taxativamente descrito. Es una conducta reiterada, pensaría yo. No soy penalista. O sea, que el delito se encuentre descrito en un catálogo de delitos, en razón de algo que llaman el principio de legalidad. Eso de nula pena sine ley de esa carreta, ya lean a, ¿cómo se llama? Beccaria. César Beccaria o Beccaria, no sé. De los delitos y las penas también. Libro muy importante. Allá en la Universidad Libre, era importante leerlo. Bueno, en todas las universidades, en toda facultad de Derecho, es uno de los libros que debe leer todo abogado, ahí como una lista. Algún día coloquemos de esos memes ahí en la página que diga libros que debería leer todo abogado. Claro que uno después se pone a mirar cuántos ha leído, entonces más bien no lo pone porque le da uno pena. Porque para él leído unos cuantos. Entonces uno dice, uy, Dios mío. Pero, ¿a qué obedece ese tema de la tipicidad? Al principio de legalidad. A que usted para cometer una cosa, o sea, para algo se le reprocha a usted como delito, ¿sí? Pues usted debe estar previamente descrito en un catálogo de delitos que es el Código Penal. Eso es la tipicidad en materia penal. Pero la tipicidad en materia del derecho de los contratos. Allá para Juan Manuel Farina, y con tesis que me gusta, que me agrada, pero si a usted no le agrada, pues tiene todo el derecho a hacerlo. ¿Sí? La tipicidad en el derecho comercial no la dicta la ley. La tipicidad en el derecho comercial la da la realidad. Eso que los filósofos denominan praxis. Concepto complejo que no me voy a poner a hablar de esto ahorita porque esto no es clase de filosofía. Pero es muy interesante ese concepto, no lo echen en saco roto. La praxis podría solucionar muchos problemas. Y la coherencia, ¿no? Lo más bonito de una persona, diría yo, es que haya coherencia entre su hablar y su actuar. Porque usted puede hablar lo más bonito del mundo, pero si se comporta como un cerdo, pues de nada sirve escaparse de uno mismo. Escuchen esa canción, de nada sirve escaparse de uno mismo. Es rock argentino, es muy interesante y filosófica la letra. El tema es que la palabra tipicidad en el derecho comercial lo dará la realidad para Juan Manuel Farina. ¿Y qué se dice? Que los contratos que sean usualmente celebrados, que se vea con frecuencia, que ocurran en un entorno social, serán típicos. Porque la tipicidad no sale igual que el derecho penal de la ley. Aquí la tipicidad la da la praxis, la realidad social. Y lo atípico, pues también serán contratos, pero también serán contratos que ya pues la gente no los utiliza, no los celebra. Por ejemplo, el contrato de censo. ¿Qué es eso? No, yo lo estudié hace mucho rato y la verdad no me acuerdo ni me interesa saberlo. ¿Sí? Porque es conocimiento inútil. Bueno, por cultura general, de pronto en algún momento usted está tomando una cerveza y alguien habla del censo y usted pues no va a tener que decir, y pues yo prefiero agachar la cabeza y voy para otro lado. Pero pues no, me aguanto las ganas de averiguar qué es el censo. Recuerdo que allá en Ospina Fernández está, eso tiene que ver con el concurso de acreedores y la posesión de, la toma de bienes por parte del acreedor, algo así. Pero
Bueno, ahí les dejo la curiosidad, ahí están los libros, obligaciones, el censo. Pero que sea un contrato que usted vaya a la calle, analice, vea la realidad y que se está en práctica, no. Es un contrato de carácter que atípico. ¿Sí? Totalmente atípico. Otro contrato que es atípico en nuestra sociedad, siempre lo dije. El matrimonio. Porque la sociedad ha cambiado. Y el matrimonio es un contrato, como ustedes lo saben. El peor de los contratos, que de ese no vamos a hablar acá porque esto no es chismerío, esto no es derecho de familia, ¿sí? Pero es el peor de los contratos. Así llegan las viejitas y ¡ay! No. La sociedad ha cambiado. Alguna vez leía un artículo del ámbito jurídico que analizaba el tema. Decía, mire, hoy en día la gente ya no se está casando, sino lo que predomina es las uniones maritales de hecho. Es una realidad lo que está ocurriendo. O sea, el matrimonio cada vez se vuelve un contrato atípico, que por ahí sí no falta quien se case, pero ya no es la regla general en nuestra sociedad. En lo que estamos viviendo en Colombia en este momento no es la regla general. Profe, Cuéntemelo. Jefferson, hay una pregunta, qué pena lo interrumpo, pero viéndolo desde los efectos civiles, el matrimonio y la unión marital de hecho o la unión libre, pues es lo mismo, ¿no? Sí, claro, ya se tiró la vida usted, porque si dando más de 2 años ya tiene que partir por mitad, ya tiene que cumplir obligación, ya. Por eso intenten, digamos, si llevan 2 años, durar, cuando les falte un día, termínenle. Unos 15 días. Pero entonces, Y joder, a confrontar, a ver si interrumpen y esas cosas. ¿Cómo? Digamos que abriendo como un poco más el contexto, el paréntesis de la clase, digamos, en materia pensional, por ejemplo, una sustitución de pensión, se debe demostrar no solo 2 años de convivencia, sino 5 años, así lo ha establecido la Corte. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Por ejemplo, si con 2 años es suficiente. Pues si es así, cosa que totalmente ignoro, no sé nada de pensiones, nunca. Pero si es así, yo creo que habría una tutela interesante, una norma que puede ser declarada inexequible. No, hay una jurisprudencia. Es que ahorita Ya hay un estudio de exequibilidad de esa norma, porque yo he visto varias normas que pues dicen, bueno, ¿y cuál es el tema de igualdad ahí? ¿Sí? Sí, porque pues eso mismo yo preguntaba, si a usted le reconocen, no sé, que existió una convivencia luego de que por 2 o más testimonios se digan de convivir con esa persona de X a X tiempo, desde que se logre demostrar que son 2 años mínimo, pues tendría el derecho, pero en materia pensional se requiere al menos 5 años. Como mínimo. Bueno, pero en un momento bueno. la busco y se la comparto. Sí, no, yo le creo. Y no me, bueno, si búsquela y mándesela, o sea, envíenlos, por favor. Pero le confieso que no la voy a leer. Pero me interesa que la lean los compañeros, ¿sí? Porque es que, no, si no la o sea, a ver, y no es por ser grosero, a mí el tema me parece chévere, pero a mí me gusta el derecho privado. Entonces dirán, no, que estuviera acá el doctor Dávila, me diría, usted debía aprender de todo, que todo abogado, pero siempre tuve una fascinación por el derecho privado. O sea, no sé, me quedé con eso. Pero sin embargo, envíela, porque es que, ¿qué pasa? Es que son parcelas jurídicas distintas, ¿sí? Allá hay el tema de la seguridad social, a pesar de ser un contrato, que eso es un tema de seguros, ¿sí? Es una especie de seguro, no quitemos la palabra, bueno, es un tema de seguros, pero que funciona bajo otros principios, bajo otras normas, bajo otros presupuestos. Todas las normas son de carácter orden público. Aquí hay muchas normas de carácter dispositivo, ¿sí? En el derecho, en la seguridad social opera el principio de la solidaridad, de la universalidad, mal no recuerdo. Aquí lo que prima es el ánimo de lucro, la autonomía de la voluntad. Entonces, las normas como apuntan a proteger partes diferentes, bienes jurídicos distintos, pues tendrá otra connotación. Debe haber alguna razón por la cual sea 5 años, me dice usted, pero la verdad, si usted me pregunta,
no tengo ni la menor idea, porque yo de seguridad social sé que toca poner tutela para que le hagan uno en Colombia, o si no se va a morir. Es lo que yo sé. Perdón, doctor, hago una intervención acá en este momento con respecto a lo que menciona el compañero sobre la pensión de sustitución para la pensión de sobrevivientes. Hay una sentencia reciente de la Corte donde reconoce la unión marital de hecho y el derecho que tiene esa persona a reclamar esta pensión de sobrevivientes por el causante si se demuestra pues la convivencia. O sea, los 5 años ya desaparecen. Ya busco la sentencia y la comparto. ¿Y es de 2 años o de cuánto? Reciente. No, y Sí, Vea que este espacio sí sirve porque aprendemos todos, qué chévere. Muchas gracias. Abonado a que la diferencia entre la pensión de sustitución y sobrevivientes son totalmente diferentes basados en el derecho de familia. La sustitución será aquella de la cual está cotizando y queda el causante y adquiere el derecho a la pensión de sobreviviente quien ya adquiere la pensión y está causante de la misma. Gracias, profe. Pero, sí, es que una cosa es la sustitución, una la cosa sustitución es la personal no era... Porque es el fallecimiento como tal, la sustitución del pensionado. Entonces esa es la pensión de sustitución. Y cuando es la pensión de sobrevivientes, porque pues pues ambas son de pensión de sobrevivientes, pero la otra es por el fallecimiento del cotizante, que cotizaba el sistema pero no era pensionado. Bueno, pero en otro escenario debatiremos esa diferencia, porque ahí sí me dejan a mí sano, porque no entiendo de lo que están hablando ustedes dos. Sí, o sea, sustitución pensional para mí era como que cuando no cumplía la edad, pero tenía las semanas, o que tenía las semanas, eso no se llama sustitución. Eso ¿cómo se llama? Es la sustitución por el fallecimiento del pensionado. Ah, ok, no, yo estaba hablando del bono. Imagínense, yo estaba por allá en el bono pensional y entonces dije, estaba pensando, el bono pensional es un título de valor, estaba pensando yo y acordándome de toda esa carrera. No, es un título de valor. Voy a ver cuántas semanas he cotizado y a ver cómo voy ahí. Bien, pero volviendo al tema, lo que le digan, no, ni unión marital de hecho, ni matrimonio, ninguna de las dos. Si tiene unión marital de hecho, termínele 15 días, vais a una vuelta, interrumpe el término, que no se le dejen cumplir los 2 años. Ese es el consejo que le puedo dar a usted, y que tampoco se case. Entonces, no sé, allá mirará, si usted me da sus consejos. Listo. ¿Pero por qué estamos hablando de eso? Porque el matrimonio entonces era un contrato que se estaba volviendo atípico, porque ya la sociedad no lo estaba mirando, es la realidad, y fue demostrado por cifras en un artículo en el ámbito jurídico hace mucho tiempo, que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Sí? Pero, y la realidad social que muestra que la gente ya no se está casando. Otros contratos que han caído en desuso, el censo, les decía, ¿sí? La fianza, ¿sí? La fianza ya casi pues, es un contrato que está en desuso. Porque en el mundo contractual, ¿sí? La realidad es que exista el acreedor solidario, ¿sí? El acreedor solidario. Usted ve un contrato y ya se habla de codeudor o sea, cualquier parte que se obligue solidariamente para evitar precisamente eso que... de comercio. No, ese sí, pues la fiducia. No, eso sí es todos los días. Sí, ese es actual. Claro, eso está lleno todos los días, o sea. Fiducias es la que hay por ahí pululando por todos lados para comprar apartamentos, o sea, para todo. La fiducia es un contrato comercial que hay que tener claro, eso es muy importante. Ernesto Rengifo, si no estoy mal, tiene un libro en el estrenado que se llama La fiducia en Colombia, que es bacano, es muy suavecito de leer, muy digerible. Pero la fiducia es claro, pero hay contratos que efectivamente ya están perdiendo su vigencia, digamos, su praxis social. Pero volviendo al punto. ¿Ese contrato de anticresis también es un contrato que ya atípico? Existe, pues diría yo que es un contrato atípico, la anticrisis. Contratos de contrauso, contra, crisis, uso, digamos que es como una forma de extinguir una, bueno, no, porque un contrato en cuales por lo menos se extingue una obligación. ¿Sí? Se paga una deuda. Mejor. Claro que se utiliza, pero no es que usted vaya todos los días, un momento, no es que usted vaya todos los días, analice y mire la sociedad y todo el mundo esté celebrando anticrisis. No, eso ya yo diría que es un contrato atípico. Ok, sí. Gracias, doctor. ¿Alguien más me iba a preguntar algo?
¿Todo está bien? Entonces, ¿qué pasaba? Que ya sabemos que es un contrato típico, ya sabemos que es un contrato atípico, ¿sí? Ya lo explicamos, ya vayan, lean a Juan Manuel Farina. Y ahí también dice que los contratos nominados, esa nominación, ese nominus, sí lo da la ley. Sí lo da la ley. ¿Sí? Nominado que está dentro de la ley, innominado que el legislador no lo concibe. Típico, que ocurre con frecuencia en la praxis social. Atípico, que no ocurre con tanta frecuencia, que es muy raro, como eso del antícresis, que es que le digo una verdad, mire. O sea, pues yo no sé que lleve mucho tiempo de abogado, tampoco es que sea el más experimentado, pero yo nunca en mi vida he visto contrato de antícresis. Pero el hecho de que Anderson Rojas no lo ha visto, pues no quiere decir que no exista. Pero es muy raro verlo. ¿Ustedes, los que son abogados acá, han visto un antícresis? Usted compara la antícresis con un arrendamiento y pues, o sea, eso salta a la vista, la praxis social de cada uno de los contratos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ahí las máximas que nos gustan a los abogados, ahí para concluir el tema. Hay contratos típicos, que son innominados. Ya pusimos ejemplos. Típicos, es decir, que ocurren con praxis social, pero que no están en la ley. El caso del leasing, del underwriting, del factory, de la maquila, del joint venture, bueno, no sé, alquiler de vientres, hasta donde va a llegar el tema, ¿no? Es muy interesante. El alquiler de vientres es un contrato. ¿Sí? ¿Qué es un arrendamiento? No, pues, ¿quién arrenda el vientre? No me venga a aplicar las normas del arrendamiento al vientre porque mi vientre es muy diferente. Bueno, el vientre de las mujeres es muy diferente porque tendrá unas particularidades muy interesantes ese contrato. Allá hay una línea de investigación también, es que el contrato y el contrato como acto de disposición del ser humano, también he visto eso, varios artículos de la doctora Emilce González de Cancino. También es muy interesante que revisen eso en materia de contratos. ¿Sí? Entonces, hay contratos que son típicos, pero que son innominados, ya pusimos ejemplos. Pero también hay contratos nominados que son típicos. Y entonces, o sea, ¿cómo sería el caso de James? Un segundo. Entonces, hay contratos que están en la ley, pero pues eso ya no ocurre, pero por ahí raramente. ¿Sí? ¿Qué pasó con James? El caso de James, que él alquiló un vientre, pero la mujer, pues, que alquilaba el vientre para que él tuviera a su hijo, no podía saber quién era el que estaba contratándola. Pues, ya que usted habla ahí del alquiler. No, pues eso acá será un contrato innominado, pero que es típico. Pues porque usted vaya ya al código, es que el tema es fácil, usted vaya al Código Civil y va al Código de Comercio y busque alquiler de vientres y pues se pegará una aburrida terrible porque tras de que son largos esas normas, pues no va a encontrar. ¿Me va a entender? Pero si usted va y busca el depósito, ¿no? Pues eso sí usted desde ya sabía desde chiquito que allá en el Código Civil y en el Código de Comercio hay un contrato que se llama contrato de depósito. ¿Me va a entender? ¿Sí ve el punto? ¿Y cuál es la importancia y por qué estamos hablando? Y con eso culmino la clase y hablaremos en otra ocasión. Porque siempre les decía, o sea, siempre tiene que haber una importancia en las clasificaciones que uno les habla. Y si no, pues, o sea, aquí lo estoy tramando. Y no se trata de eso. ¿Dónde están los elementos esenciales? Y ya explicamos qué era eso hace un momentico. De un contrato, de los contratos nominados. ¿Dónde están los elementos esenciales de los contratos nominados? Los dicta la ley. ¿Usted quiere saber los elementos esenciales de la compraventa? Pues va al Código de Comercio y busca, al Código de Comercio, al Código Civil, también existen en los dos códigos. La parte que habla de compraventa, allá dirá que pues, usted leerá y que una cosa a cambio de un precio, ya, cosa y precio. ¿Sí? O al Código Civil, bueno, lo que se trate. Si están en la ley, pues es la misma ley la que le dice lo que es esencial, lo que es necesario para que nazca el contrato, como decía el artículo 1501 que miramos. ¿Sí? Y viene la pregunta interesante. ¿Y dónde están los elementos esenciales del contrato innominado, pero que es típico? Porque ahí usted va a buscar la ley y por ningún lado lo va a encontrar.
Porque pues eso es la esencia, no están innominados. Y la respuesta, lo que se ha dado, también voy a buscar un artículo que acabé de acordar, una investigación que leí, que analiza todo este tema de la teoría de los contratos atípicos. La respuesta la da la autonomía de la voluntad. Son las partes, como estas son las que están creando este contrato, lo están inventando. Es decir, el catálogo de contratos propuestos por nuestro sistema duonormativo del Código Civil, el Código de Comercio, fue insuficiente, no le sirvió a las partes para regular su relación jurídico-negocial, no le sirvió. Entonces, ¿qué hacen las partes? Pues se lo inventan. Y se inventan un contrato. Y así nacen los contratos. Todos los contratos nacen así. Entonces, la autonomía de las partes, o serán estas mismas partes las que decidirán qué es esencial y qué no es esencial. Porque el contrato, ¿sí?, lo paren estas, lo crean estas, lo inventaron, ¿sí? Entonces esa es la fuerza, esa es precisamente esa libertad contractual que habíamos también nombrado en unas clases pasadas, recuerdo, porque todas estas clases, si no estoy mal, van concatenadas. O sea, para entender esta tocaba la anterior así, perfecto. Muchas gracias por escucharme, muchachos. Nos veremos el día viernes, por esta misma hora, o sea, a las 6:15, y por este mismo canal. Que estén muy bien, muchachos. Gracias por venir, en serio. Para mí esto es muy importante. Gracias, Buenas noches. profe. Buenas noches. Compañeros, mañana tendremos clase de Repensando el Derecho Administrativo con el docente Carlos Mario Ávila. Ya ahorita les enviaré el link y el profe lo publicará por el grupo de Facebook. ¿Vale? Que pasen buenas noches. Gracias. Buenas noches, Gracias. muchachos. Compañero, Gracias. compañero, una pregunta. Gracias. ¿Que cuándo es el parcial? No, parcial no hay. ¿Cómo así? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? A ver. Que confundía. ¿Fideicomiso y fiducia es lo mismo? No es lo mismo. Si tienen que ver, Entonces, están la figura relacionadas. que poco se da acá en Colombia es el fideicomiso. Si no, es que la fiducia también existe. Sí, el tratamiento civil del fideicomiso también, pero son diferentes. Sí. Pero el fideicomiso es el que poco se da en Colombia o el que No, no. hay, de hecho es una relación de carácter civil. ¿Sí? Pero la fiducia es la que opera en la realidad. Lo que ocurre, o sea, yo diría, me atrevería a decir, hay más fiducias que fideicomisos. Por eso, profe, pero es que el fideicomiso, digamos que lo puede hacer la persona, lo debe hacer la persona estando en vida, pero cuando ella fallece... Pues ese cuando está fideicomiso fallecida, pues no puede hacer nada porque falleció. Por eso, pero los hijos no pueden tumbar ese fideicomiso y reemplazarlo por la sucesión. Cualquier contrato, pues tumbar ¿de qué manera? Una nulidad, Pero, digamos, una simulación. Se pueden ir por la... Claro, pues claro que se puede hacer. El tema ya es procesal, no hay que demandar al muerto, pues porque sí, sin embargo he visto que abogados que demandan a un muerto y es maravilloso porque son estúpidos. Sí, o sea, uno apenas ve eso, pues dice, este tipo está demandando, o sea, es absurdo. Ya llegan el certificado de defunción y todo, y uno se pregunta dónde va a notificar este man. Sí, o sea, es re loco eso. Pero hay un tema de carácter procesal, sería alguien, pues digamos que lo explicara académicamente, pero ahí toca demandar los herederos indeterminados, y claro, usted puede hacer una acción de nulidad, ligeramente una acción de simulación, y no solamente contra el fideicomiso, contra cualquier contrato, así una de las partes hayan fallecido. ¿Listo? Okay. Pero recuerde, ¿quién muere ya? Esa duda. ¿Quién muere? Ya se murió. No, lo preguntaba era porque... Es que usted me hizo acordar a mí una vez de un preparatorio en la Libre. Un señor que quiere hacer un fideicomiso. No, pero usted a mí me hizo acordar de un preparatorio. ¿Y sabe cómo era el preparatorio? Que le preguntan a un amigo en medicina legal. Entonces le dicen ahí. Y usted cuando ve el causante, a ver qué es lo primero que piensa. O sea, cuando ve el cadáver ahí, pues el parcial de la medicina legal, yo no sé cuál será la respuesta, ¿no? Y me dijo mi amigo, que le dijo al profesor, yo ahí lo que veo es que hay una sucesión. Que tengan una buena noche. Que les vaya bien, muchachos. Nos vemos el viernes. Gracias, Doc. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche a todos.